hecha a imagen y semejanza de la partidocracia, punto fijista y sus derivados. Sociedad de cómplices que lamentablemente pervive aún en diversos sectores de la vida política y que debe ser extirpada de raíz. Tenemos que reconocer que no ha sido fácil, pese a los logros políticos, sociales y económicos de la revolución, desmontar una cultura de la riqueza fácil que heredamos de aquella época en que la renta petrolera era presa fácil de una clase que se la apropiaba y dejaba caer las migajas al pueblo. Y algunos se acostumbraron a vivir no del trabajo honesto, sino de la picardía y del aprovechamiento del despilfarro, de quienes desde el poder democratizaron las trampas y el negocio sucio como forma de sostenerse en el gobierno. Esto hizo posible lo que debemos cortar de raíz, con urgencia. Una sociedad que aún mantiene poderosos grupos económicos que se niegan a comprender que los intereses de la patria están por encima de sus cuentas bancarias, de sectores privilegiados que se oponen a los derechos de las mayorías, de verdaderas cofradías financieras que, en su deseo de volver al pasado, están dispuestas a quebrar al país e impedir con ello el desarrollo del proyecto nacional que con mayor eficiencia ha distribuido sus recursos a favor de los más necesitados como nunca antes había acontecido en nuestra historia. Y es que desde 1999 el comandante Chávez al frente de esta revolución democratizadora llevó a cabo una inversión social que a estas alturas alcanza un valor equivalente a 550.000 millones de dólares estadounidenses ingresados al país por su renta petrolera, capturado por el nuevo Estado y distribuido al pueblo, lo cual explica que cada vez haya más familias que han alcanzado un nivel de ingresos que les permite acceder al consumo de bienes esenciales, de alimentos, de servicios. Se trata de más de $500 millones que la revolución bolivariana ha logrado escamotear a la burguesía parasitaria nacional y transnacional. Por contraste, de acuerdo con informes de la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, la CEPAL, desde el año 2004 hasta el año 2012, de Venezuela han salido capitales por valor de 215.000 millones de dólares estadounidenses. Esto es un promedio de 23.000 millones de dólares cada año. Por su propio metabolismo, ellos quieren, necesitan, les es imprescindible una sociedad de cómplices y de impunidad para seguir fortaleciéndose como burguesía, la cual históricamente en nuestro país se ha mantenido del robo y del dinero mal habido, de la compra descarada de políticos, del soborno institucionalizado, de la adquisición de medios que los amparen, de las prebendas y del chantaje. En definitiva, todo lo que implique el ejercicio libre del mayor dividendo con el mínimo esfuerzo, sin hacerse responsable de las consecuencias sociales. En función de su estrategia corruptora y destructora, la desalmada burguesía parasitaria compra a políticos, les compra su prestigio y su liderazgo. Y estos se venden al mejor postor, demostrando su nula consistencia moral y ética. Igualmente compran medios cuando no los poseen, de hecho, en función de la guerra de posiciones contra la revolución bolivariana.
Los altavoces mediáticos son colocados al servicio del dominio de la mentira y de la devaluación de la verdad. Solo podemos entender el fenómeno perverso de esa monstruosa hidra que es la burguesía parasitaria a partir de su conducta antiética. La política burguesa, la política de quienes los antiguos griegos llamaban oligoi, ha pretendido darle espesor de normalidad a sus antivalores. Es como pretender instituir la decadencia dentro de una sociedad nueva. Para la delincuencia de esta burguesía parasitaria, el poder es algo que se compra. Se compra para ponerlo al servicio de sus grupos y siempre de sus amos del norte. Si no tomamos medidas a tiempo y con todo el rigor del caso, la perversidad ética y los antivalores que defiende la burguesía irán desvirtuando poco a poco nuestra ética democrática y republicana hasta convertirnos, sin importar los medios, en sus servidores y en servidores de sus amos. Si así fuera, de nada hubiera valido la pena tanta lucha y tanta sacrificio de estos 14 años de revolución y despertar nacional. Diputados, diputadas, queridos compatriotas que nos escuchan, queridos compatriotas, veamos con claridad los retos que tenemos. No son los retos de una sola persona, de Nicolás Maduro, como jefe de Estado y de Gobierno de esta patria. No son los retos de quienes estamos al frente de la República ahorita. Son los retos de todo un pueblo. Y la única forma de asumirlos es con conciencia de a qué nos enfrentamos. Con un revolcón profundo, ético y moral que necesita la patria para tomar con fuerza su proyecto histórico y hacerlo realidad. Una nueva sociedad es la única que puede, desde la profundidad del alma y de la historia nacional, hacer reverdecer un hombre nuevo, una mujer nueva, una sociedad verdaderamente que pueda calificarse de humana. Es un reto nacional. Diputados, diputadas, queridos compatriotas, para consolidar una nueva institucionalidad, es absolutamente necesario continuar forjando una nueva ética en el día a día del proceso revolucionario. Y una nueva ética está mucho más allá del establecimiento de un conjunto de preceptos y principios. Una nueva ética implica una nueva subjetividad unida indisolublemente a los intereses colectivos, que se convierta y que convierta a cada compatriota, digámoslo así, en un agente ético capaz de pensar y actuar en función del bien común y de su defensa consciente y activa. Chávez fue y es el principal forjador y el mayor adalid de la nueva ética. Su ejemplaridad es indiscutible. En materia de eticidad, siempre predicó con el ejemplo. En cierta ocasión, nuestro comandante, amado y eterno, con su habitual sencillez y profundidad, nos dijo, comillas, hay una medicina para no ser corrupto, que uno mande al cipote
las ambiciones personales y materiales. Esa es la mejor medicina, nos decía el comandante Chávez. Quienes nos sentimos y nos llamamos bolivarianos del siglo XXI, patriotas auténticos, es decir, chavistas, debemos hacer nuestras estas palabras y tomarlas como un voto en el sentido más genuinamente religioso del término. Mandemos al cipote todas y todos las ambiciones personales y materiales inoculadas por las sociedades acomplejadas de clase. Nos preguntamos cuáles son las bases de una nueva ética y cómo construirla. Una base fundamental está en el cambio a fondo de las relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder? Político, económico. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién lo ejerce? Nacional, internacional. Una base fundamental está en el cambio de las relaciones de poder. Nosotros tenemos que profundizar, darle continuidad y acelerar en el horizonte de esta segunda década del siglo XXI al cambio revolucionario y radical que se inició en 1999, cuando la revolución se hizo gobierno. El cambio de las relaciones de poder es condición de posibilidad para una nueva ética. Es claro entonces que se trata de llevar a su máxima plenitud la democracia participativa, protagónica, el verdadero poder en una democracia, el poder popular. Otra base fundamental está en el ejemplo. Que demos quienes estamos ejerciendo responsabilidades de Estado, de gobierno, públicas. Los liderazgos genuinos se legitiman cada día si el pueblo percibe claramente que encarna una nueva ética. Si el pueblo sabe cómo vive este o aquel líder o lideresa. Si por el contrario el pueblo percibe que la vida de este o aquel líder cambia una vez que ha llegado a determinada posición, el ejemplo sería contundentemente negativo. Aquí me estoy refiriendo a la revolución. No me podré referir jamás a las concepciones capitalistas que descansan en los privilegios y en la acumulación de riquezas, de dinero, de poder de manera descarada, y tienen como normal la utilización del poder político para enriquecer grupos económicos o enriquecerse personalmente. En todo caso, esta parte de la reflexión va dirigido a todo un pueblo que cree en una nueva ética, en una nueva vida, que cree profundamente en la revolución del siglo XXI. Por eso mismo, queridos compatriotas, a los venezolanos decentes, patriotas, que están en las calles, en los campos, en los hogares de la patria. Por eso mismo la austeridad es y debe ser una regla de oro. Tenemos que romper de una buena vez con ese patrón histórico que consiste en que asumir una determinada responsabilidad significa obtener prebendas y privilegios. Y en fin de cuentas, colocarse por encima del pueblo. Aquí no cabe sino la mayor rigurosidad. Quien no lo entienda es mejor que abandone definitivamente las filas de la revolución. A nosotros, por lealtad a nuestro comandante supremo, nos está prohibido el disfrute del poder.
La nueva ética tiene en Chávez su referente fundamental y lo tendrá en el pasar del tiempo con mayor fuerza cada vez. Oigamos el verbo luminoso de nuestro comandante supremo, comillas. Hagamos viva la palabra. Sí se puede, compatriotas. Sí se puede. Necesitamos una educación, aquí Chávez nos lo va a decir. Necesitamos una educación alejada del individualismo y del egoísmo, que siembre nuevos valores humanos y sociales a la juventud venezolana, iluminen el camino de este pueblo y sean sal para acabar con la corrupción moral, con la corrupción material y con la corrupción de valores. Estas palabras a la juventud venezolana del comandante Chávez denotan la más sentida urgencia en función de crear una nueva tabla de valores. Sí, pero con la plena conciencia de que la misma solo sería posible como consecuencia directa de una educación que a su vez se constituyera en el más sólido fundamento del edificio moral republicano. Este es uno de los grandes retos que debemos asumir en honor a su legado y en atención a la vocación bolivariana y robinsoniana de nuestro proyecto histórico. Recordemos que para nuestro Simón Rodríguez, nuestro Robinson, la autoridad solo puede ser pública porque es creada y formada por la educación como creadora a su vez de voluntades colectivas y no del simple e inútil voluntarismo. De esta forma solo son posibles los verdaderos cambios estructurales, la efectiva y radical realización de nuestra propia democracia revolucionaria, el verdadero cambio cultural que viene produciéndose y que debe profundizarse en nuestro país. Para decirlo con el apóstol José Martí, no basta con un cambio de forma, necesarios es un real y verdadero cambio de espíritu. Nuestro compromiso ético y moral es más que nunca, nunca jamás debe separarse el espíritu de la política de lo espiritual, de la espiritualidad, para que la corrupción, la dejadez y la desigualdad no vuelvan a enfermar de gravedad nuestro cuerpo social. Cuando esto último ocurre, y más allá de los daños y perjuicios que el peculado acarrea a la economía de una nación, se pone de manifiesto un estado de perversión que da cabida al peor de todos los crímenes: burlar la fe o confianza que el otro ha depositado en el político o funcionario al delegarle el poder político de su comodidad. Recordemos de nuevo al gigante de este siglo. Nunca, decía el comandante Chávez, comillas, nunca me cansaré de pedirle a todos y a todas que nos quitemos, como quien se quita una telaraña pegajosa, los viejos vicios de la corrupción, la burocratización, la ineficiencia, la incapacidad, la falta de planificación, la falta de trabajo en equipo. Todo eso hay que dejarlo atrás. Pido, como pediría por mi vida, y creo que me importa más esto que mi propia vida, que la revolución bolivariana sea auténtica, que no sea una mentira como tantas ha habido, que no sea otro fracaso. Eso me importa 1.000.000 de veces más que mi propia vida. Tucupita, Estado del Tamacuro, 20 de mayo del año 2006. Quitémonos la telaraña pesada. Igualmente, ¿cómo no recordarlo a través de estas palabras? Chávez, comillas. No habrá verdadera revolución si no tocamos la fibra moral de la nación para elevarla hasta lo más sublime del ser humano. Cumaná, aló presidente, 246, año 2006. En el fondo, y para decirlo con Enrique Dussel,
gran intelectual nuestro americano. Chávez expresa su angustia ante la